De estos hermanos y hermanas que en el año de 1977 comenzamos a llegar a ese pequeño local en la colonia Santa Lucía. No teníamos idea de lo que llegaría a ser y de lo que significaría para el país y para el mundo. Pero fuimos, me incluyo yo ahí, que lo dimos todo, que trabajamos con todo amor. Y cuando digo entregarlo todo, me refiero literalmente, o sea, entregar lo que teníamos, nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestros intereses, nuestra pasión, nuestras fuerzas, nuestra juventud, a una causa como fue esta de la Iglesia Elim. Hay varios desafíos que tiene la misión. Yo creo que uno muy importante es entender que estamos en un nuevo El Salvador. O sea, El Salvador ha cambiado, ya no es el mismo de la década de los 70 y tampoco de los 80. Hoy tenemos una población que me atrevería a decir es más educada. Y eso para mí obliga a los ministros del Evangelio a prepararse y capacitarse. Es decir, ya no es valedero. Para mí ya terminó la época cuando un predicador podía decir cualquier cosa en el púlpito y la gente decía amén. Pero también cada vez hay más y más jóvenes que son más informados, que tienen más acceso a información. Eso obliga para mí al ministro a formarse más. Ese es un gran desafío que él tiene hacia el futuro. Muchos de nuestros jóvenes que han sido niños en la iglesia, hoy son jóvenes adultos y muchos profesionales, ¿verdad? Médicos, licenciados en alguna categoría. Y nuestros jóvenes de alguna manera se van relacionando ya con otro tipo de personas que deberíamos de alcanzar. La congregación Elim de Santa Lucía, geográficamente hablando, nosotros hemos quedado en un rincón del país. Las arterias de conexión de lo vehicular son difíciles. Necesitamos que la iglesia se ubique en un lugar mucho más accesible. Otro gran desafío que yo encuentro es el tema de la infraestructura. Me refiero pues a la construcción de los nuevos edificios de la iglesia, que se va a convertir en una inversión gigantesca, nunca imaginada o pensada, pero que es el siguiente paso que vamos a dar. La inversión más grande que en sus 40 años de historia la iglesia va a afrontar, ¿verdad? Es un paso de fe, definitivamente. Después de estos 40 años era necesario dar, en todo sentido, en el cambio de ubicación geográfica, es importante, es estratégico. Nosotros desde que compramos el terreno de las 14 manzanas, nuestro deseo, nuestro proyecto ha sido de hacer un auditorio para 12,000 personas y en el cual sabemos que Dios lo va a llenar, pero eso lo va a hacer el Señor, ¿verdad? Necesitamos hacer misión dentro de nuestro propio país, ¿verdad? Saber de que debemos de penetrar diferentes estructuras para avanzar en todos los aspectos, de manera que no solamente podamos tener un lugar más accesible donde puedan converger todas las fuerzas de la iglesia, sino que también aprovechar ese impulso, penetrar en diferentes lugares. Estamos ya muy cerca de iniciar con este esfuerzo y ahí es donde la iglesia una vez más tiene que mostrar su unidad de propósito para hacer que ese sueño se haga realidad. Estamos en un país sumergido en la violencia, un país con grandes necesidades y la iglesia tiene la respuesta. Estamos convencidos de que la iglesia es el medio que Dios va a usar para cambiar, transformar esta sociedad. Dios es abundante y nos da mucho más. Y eso lo dice la Biblia, ¿no? Que Él da más de lo que nosotros imaginamos o pensamos. Nuestra sociedad lo requiere, la iglesia no es la excepción y por consecuencia tenemos que prepararla para los años venideros. Ese legado que ha costado mucho es el que ahora va a quedar en nuevas manos. Entonces la gran pregunta que uno se hace
es estas nuevas generaciones que van a surgir, valorarán lo que significó esta proeza de lo que hoy conocemos como Iglesia Elim. Yo esperaría que sí, porque la obra continúa estando en las manos de Dios y ha quedado más que demostrado que no depende de una, de dos o de tres personas, sino que depende únicamente de la soberanía de Dios. Entonces, a futuro, yo veo la iglesia y la misión en esa transición hacia liderazgos jóvenes, nuevos, que con la ayuda de Dios van a saber llevar a buen término la obra de Dios hasta el día de la venida de Cristo. Esa es mi confianza.